Amantísimo Dios, soberano Rey, gracias te damos por tu belleza, gracias te damos por todas tus misericordias, porque nos has bendecido y nos has fortalecido, Señor, para poder llegar a nuestro hogar y podernos conectar. Bendito Rey, pon tu gracia en mi vida, pon tu Espíritu Santo que hable conforme tu voluntad, no conforme la mía, no conforme a voluntad de hombre, sino que sea conforme a la voluntad del único y soberano que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendice y fortalece también y prepara las mentes y los corazones de cada uno de los que van a estar oyendo, para que sea tu palabra edificándolos, para que sea tu palabra bendiciéndoles y dándoles nuevos ánimos y nuevas fuerzas para seguir adelante en este caminar que hemos hecho contigo. Señor Jesús, gracias te damos por esto, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer de nuevo el versículo de esta tarde, Romanos 12:3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, aquí Pablo le está hablando a una iglesia, le está hablando a la iglesia de Roma. Él no conoce la iglesia de Roma, pero le ha hecho una explicación del Evangelio en los capítulos del 1 al 11, y en el capítulo 2 empieza a darle los consejos prácticos que él, a través del Espíritu Santo, siente o ve, o el Espíritu le revela que la iglesia de Roma necesita. En el versículo 1 le dice, le ruega, y acá vamos a notar una diferencia, le ruega a los hermanos, a todos los hermanos, que se presenten como sacrificio vivo, un sacrificio constante, un sacrificio santo, un sacrificio agradable. Que ese sería el verdadero culto, el culto con entendimiento. Y también les ruega en el versículo 2 que se dejen transformar mediante la renovación de su mente, para que mediante la renovación de su mente, mediante el cambio de su forma de pensar, puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es buena, siempre es perfecta, siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Pero aquí empieza una nueva sección, y aquí el apóstol ya, como yo digo, les deja caer la autoridad, les deja caer la jineta. Ya no les dice les ruego, les dice por la gracia que me es dada, por el apostolado, por la autoridad que tengo, les digo a cada uno, no se enfoca a los hermanos, como lo hizo en el versículo 1, que le hizo una rogativa. En el versículo 3 cambia su lenguaje, ya se pone serio la cosa, y les dice, les digo a cada uno de ustedes, ¿qué cosa les dice? Que no piensen de sí más alto de lo que deberían pensar. En el fondo, que no se llenen de orgullo, que no se llenen de pensamientos vanos, de que yo soy superior. Para aquellos que han podido estudiar la carta a los Corintios, sobre todo la primera carta, habían hermanos que se creían superiores unos a los otros, que porque uno hablaba en lengua era superior a aquel que profetizaba, o porque uno que hablaba en lengua era superior a aquel que no tenía ningún don maravilloso. Y Pablo los exhorta muy duramente y les dice que eran necios, porque los dones no son para la persona que los tiene, sino que son para la gloria de Dios. Y aquí les dice algo muy parecido, porque si leemos más adelante, empieza a enseñar que la iglesia es un cuerpo. Nosotros que estamos conectados aquí, las 15 conexiones que tenemos en esta tarde, somos todos un cuerpo, pertenecemos a una iglesia.
Tal vez no estaremos dentro de una iglesia, tal vez no estamos dentro de un templo físico y cada uno está desparramado en su casa a lo largo de toda la ciudad. Pero seguimos siendo un cuerpo, porque seguimos siendo iglesia. Y aquí, primero les dice que no piensen, cada uno no piense más alto de lo que uno es. Que piense con cordura. Y a mí me llamaba la atención porque lo contrario de cordura es locura. Pablo considera que si uno se piensa o uno se cree superior al hermano, eso es una locura. Llega a ese punto a decirlo de esa forma, de que si yo pienso más alto que mi hermano Israel, eso es una locura para Dios, porque yo no soy más alto. Yo no podré ser más alto en estatura, pero delante de los ojos de Dios no soy más alto, o no tengo más autoridad, o no tengo más dones, o no soy especial, sino que soy miembro de esta iglesia. Por lo tanto, somos todos iguales y todos nos servimos los unos a los otros. Mi hermano Israel sirve a la iglesia, yo sirvo a la iglesia, mi hermana Sandra sirve a la iglesia, mi hermano Braulio sirve a la iglesia, mi hermana Joana sirve a la iglesia, mi hermana Elena, mi hermano Ángel, mi hermano Miguel. Todos los que estamos conectados servimos a una sola iglesia, a un solo cuerpo. Que como hemos estudiado en la carta de los Efesios, en la escuela dominical, somos el complemento de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, todos nos pertenecemos unos a los otros. Y Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestra cabeza, Cristo es el que nos dirige, nuestro Señor Jesucristo es el que nos guía a través del Espíritu Santo. Pero también dice otras cosas. Dice, sino que piense que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en esta iglesia, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Mi hermano, aquí Pablo está hablando acerca de aquellos que se creen más de los que se creen orgullosos. Pero también cuando hablamos con cordura, con centralidad, con sensatez, también se puede decir de aquellas personas que se menoscaban, aquellas personas que se creen ser menos de lo que realmente son. Muchas veces nosotros nos creemos que no valemos nada. Muchas veces decimos que no tenemos nada bueno que dar, que nos equivocamos tanto que no merecemos la pena, ni siquiera merecemos la confianza de los demás. Eso también es pensar con locura, porque estás pensando algo que realmente Dios no ha puesto en ti. Amén. Mis hermanos, cada uno de nosotros, desde que conocemos a Cristo, tenemos dones dados por el Espíritu Santo. Tenemos talentos, tenemos habilidades para ponerlas al servicio de la iglesia. No para servirnos a nosotros mismos, sino para que uno sirva al otro. Más adelante, en los versículos 6 al 8, Pablo menciona algunos. En 1 Corintios menciona a otros. En Efesios menciona a otros. Son dones, son capacidades que el Espíritu Santo nos pone a cada uno de nosotros para servirnos mutuamente. Pero para servirnos mutuamente no nos podemos considerar unos mayores que otros, sino que estamos en dependencia unos de otros. Nosotros que tal vez llevamos más tiempo en el Evangelio, dependemos de nuestros hermanos más nuevos. ¿Por qué dependemos de ellos? Dependemos de ellos porque nosotros necesitamos levantarles a ellos, fortalecerles en su fe. Muchas veces enseñarles y enseñarles las Escrituras para que ellos se vayan fortaleciendo. Nosotros dependemos de los más débiles, ¿saben qué? En la oración de ellos. Yo aprendí hace muchos años que todas esas hermanas ancianas que muchas veces están solamente en sus casas, que a duras penas llegan a los servicios, a los cultos, que muchas veces no van a los puntos de prédica o muchas veces no se les ve activamente como a las mujeres más jóvenes,
esas mujeres ancianas o esos hermanos ancianos, a los que somos más jóvenes, nos fortalecen a través de su oración, Amén. a través de su súplica, a través de su intercesión, porque ellos tienen tiempo y de repente se acuerdan, no sé, por decir un nombre, de mi hermana Mariela. Señor, guárdala donde sea que se encuentre, en donde sea que se halle. Todos dependemos y todos necesitamos al otro. Y nuestra dependencia, nuestra común dependencia uno de otro, es para glorificar al que nos salvó. Amén. No es para glorificarnos a nosotros mismos, sino es para glorificar al que nos salvó y nos rescató. Por eso nosotros dependemos de los más débiles, para que la gloria de Cristo actúe en ellos y para que también la gloria de Cristo actúe en nosotros, aumentando nuestra fe, dándonos mejores capacidades para explicar la palabra. Todos dependemos de todos. Y eso es lo que dice, lo que termina diciendo, conforme a la medida de fe. A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y mis hermanos, aquí debo ser honesto. Yo lo estudié mucho, leí mucho y no pude entenderlo. Y el Señor yo creo que fue el Señor, a través del Espíritu Santo, me dijo, busca un predicador. Y me dio nombre y apellido. Y este predicador se llama John Piper, es un predicador estadounidense. Y a través de él pude entender qué es lo que significaba en la medida de la fe que Dios da. ¿La fe qué es? La fe es nuestra confianza en alguien. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros depositamos nuestra fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en lo que Él nos rescata del infierno, ¿cierto? Cristo hace todas esas cosas. Entonces nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, no nos mira a nosotros, mira a Cristo. Amén. Y como lo mira a Cristo, quiere exaltar a Cristo. Entonces la fe no nos apunta a nosotros, nos apunta a Cristo. Por lo tanto, en la medida de la fe, de esa fe, es la fe puesta en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros que estamos detrás de estas pantallas ha creído en Cristo. Y por lo tanto a Él se debe la gloria, a Él se le debe la honra, a Él se le debe la alabanza, a Él se le debe las gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es que la fe no es nuestra. Lo estudiamos en unas par de clases atrás. Que la gracia, que nosotros somos salvos por gracia, a través de la fe en Cristo. Y que ni siquiera la fe es nuestra, sino que la fe es de Dios. La fe la pone Dios en nuestras vidas. Tanto para creer en el Señor Jesucristo para la salvación, como para caminar con Él por todas nuestras vidas. Entonces ya no dependemos de nosotros. Ya no dependemos de nosotros, ya nosotros vamos quedando atrás. Vamos quedando atrás y Cristo va adelante, y Cristo va adelante. Porque la fe la puso Dios. Así es, Señor. No es que nosotros hayamos fabricado la fe. Dios la entregó. Dios la fabricó y la puso en mi corazón y en el corazón de ustedes. Por lo tanto, ya dependemos de Él. El otro punto es que a cada uno Dios repartió una medida de fe. A cada uno. ¿Y qué significa esa medida de fe? Esa medida de fe significa que hay hermanos que son débiles, que están propensos a resbalar, a caer cada tanto. Y hay algunos hermanos que son fuertes y que permanecen fuertes y creen en el Señor y exaltan al Señor y alaban al Señor por lo que Él ha hecho. Y hay otros hermanos que les cuesta creer, en las maravillas de Dios, a pesar de que las vean, a pesar de que se las expliquen con manzanita. Cada uno tiene una medida de fe que Dios le dio. Cada uno tiene una medida de conocimiento que Dios le entrega. Pero toda esa medida de fe, ¿con qué propósito es? ¿Con qué Dios la entrega? Para que nos hagamos interdependientes unos de otros, lo que le decían delante. Nosotros somos un cuerpo.
Tenemos que trabajar como tal. No podemos andar con discusiones, ni con peleas, ni con divisiones. No, es que el hermano tal no me saludó, como siempre se dice, o el hermano tal me miró feo. O es que no me tomaron en cuenta mis palabras, o no me han puesto a coordinar o a dar un devocional. Cuando usted piensa eso y dice, no, a mí no me están tomando en cuenta, usted no está teniendo baja autoestima. Usted lo que está teniendo es orgullo. Porque usted está pensando que usted merece un lugar mejor que el que tiene. Y lo que dice aquí Pablo a los romanos, y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, usted piense conforme a lo que Dios le dio, conforme a el crecimiento que Dios le ha dado. Pablo, vimos que empieza este versículo 3, empieza diciendo, por la gracia que me es dada. ¿Qué gracia? A él le entregaron la gracia de ser apóstol, de ser predicador a los gentiles. La gracia de poder llevar el evangelio, de que el Señor le haya entregado y le haya revelado muchísimos misterios para la iglesia. No para él, para la iglesia. Pero el mismo Señor Jesucristo le puso un aguijón. ¿Para qué? Para que él no se enalteciera. Para que él no se creyera orgulloso de que yo sabía mucho. Sino para que siempre estuviera sumiso y a dependencias de Cristo. Así nosotros, mis hermanos, como iglesias dependemos de Cristo. A mi pastor decía el domingo pasado que él sabe de dónde viene. Que él sabe de dónde viene, que sabe que él muchas veces ha dicho que él sabe que es un pata pelá. Pero Dios lo honró grandemente con pastorear este cuerpo que está aquí reunido en esta tarde. Entonces, así como es una locura ser orgulloso, también es una locura creer que uno no alcanza la medida de Cristo. Porque Cristo cada día nos va puliendo. Si el Señor nos pone una responsabilidad es para que nosotros las hagamos. Si el Señor nos pone un conocimiento es para que no nos encerremos y no nos quedemos solamente con ese conocimiento, sino que lo repartamos a cada uno de los que están con nosotros. El Señor Jesucristo, como le decían delante, nos hizo interdependientes. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en Cristo, creciendo en la fe. Para que cada uno pueda llegar a la medida que Dios le puso. Hace unas clases atrás en la escuela dominical aprendíamos que el Señor ya preparó obras antes de la creación del mundo para que nosotros las siguiéramos. Y esas obras están ahí. Están puestas por el Señor Jesucristo. Y nosotros las debemos alcanzar. Es nuestra responsabilidad trabajar para alcanzarlas. Si el Señor le ha dado el don de servir, sirva. Si el Señor le ha dado el don de predicar, predique. Si el Señor le ha dado el don de alabar, cantar, de crear alabanzas, de crear alabanzas al Señor, hágalo. ¿Por qué? Porque todos somos interdependientes. Yo me edifico de lo que usted dice. Yo me edifico de su testimonio. Yo me edifico de la obra que Cristo ha hecho en usted. Usted también se edifica de lo que Cristo hace en nosotros. Entonces todos dependemos de todos. Nadie es mayor. Habrán hermanos que tal vez tengan un conocimiento mayor, pero ese conocimiento mayor es para que los hermanos que no pueden, porque hay hermanos que saben leer muy bien y hay hermanos que no saben leer. Entonces el que sabe leer debe explicarle al que no sabe leer. Para que todos aprendamos, para que todos crezcamos, para que todos nos unamos. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos que nos debemos unos a los otros, la iglesia se une y crece. La iglesia madura. La iglesia se vuelve poderosa en el Señor. ¿Qué es lo que sucedió en el día de Pentecostés? Habían 120 personas, unánimes, juntas, en oración.
y por todo lo que sucedía, no solamente habían personas humildes o personas de bajos recursos, habían personas también del Sanedrín, personas ricas, buscando de la presencia del Señor. Y el Señor mandó su Espíritu Santo ese día, porque el pueblo estaba haciendo algo en comunión. Yo anhelo, yo muchas veces desespero por estar de nuevo en el servicio, todos juntos bajo un mismo techo. Pero si el Señor algo que nos ha enseñado en esta pandemia, separándonos, es que nos dependemos unos de los otros. Es que dependemos de verlos a ustedes. Yo dependo de ustedes, yo dependo de la oración de ustedes. Como le decía en delante, no pensemos más de lo que realmente somos, pero tampoco nos hagamos la idea de que somos inferiores, porque Cristo nos plantó en un lugar. Cristo nos dio un entendimiento. Cristo nos dio una medida de fe para que todos nos apoyemos y crezcamos a la plenitud de Cristo. Mi amado hermano, no se menoscabe. No piense que usted no puede. No piense que usted no sabe. No piense que a usted no le entra ni a martillazo la palabra del Señor. Simplemente deje que el Espíritu Santo cambie su mente para que usted entienda cuál es su lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabía que el dedo ese que siempre se anda tropezando con las patas de la cama o las patas de la mesa de repente, ese dedito chico del pie, ese que cuando uno le hace un cariño queda arrugado hasta atrás? Bueno, ese dedito pequeño que de repente dan ganas de sacárselo porque siempre se anda enredando en la sábana o se le anda encarnando la uña, ya, ese dedito pequeño es fundamental para el equilibrio del ser humano. Ese dedito que tal vez se ve insignificante con una uña minúscula es fundamental para que usted pueda caminar equilibradamente. Entonces, hasta los miembros más pequeños de un cuerpo son necesarios. Son útiles para la gloria de Dios. ¿Y sabe una cosa más? Que hayamos distintos tipos de hermanos, algunos más crecidos, otros menores, dentro de una iglesia, glorifica a Dios. Le da la gloria a Dios. Porque no teniendo nada en común, muchas veces no teniendo nada en común, viviendo en ambientes muy distintos, Cristo nos une. Y Cristo nos edifica. Y Cristo nos bendice. Para la gloria de Dios. Amén. Para su gloria, solamente para su gloria. A mí me da mucho gozo cuando escucho que alguien que ha estado en el alcoholismo llega a Cristo. O alguien que ha estado botado, tal vez despreciado de mucha gente, llega a Cristo. Y esa persona que llega a Cristo ya no sigue haciendo lo que hacía antes, sino que trata de vivir una vida digna, trata de hacer las cosas como le están enseñando, trata de obedecer aunque muchas veces no lo entienda. Esa persona que estaba en esa situación glorifica al cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo glorifica? Porque demuestra que la salvación de Dios no es solamente para los que entienden o los que tienen estudios, sino también para el de más baja condición. Mi hermano conversaba con unas personas hace unos días y le decía, cuando empezó el movimiento pentecostal aquí en Chile, yo creo que muchos que llevan años en esto saben que empezó a través de un pastor en una iglesia en Valparaíso. Ese pastor era doctor. Ese pastor era un norteamericano. Ese pastor, por hobby, por entretención, era arquitecto. Era un hombre súper letrado, súper entendido, súper estudioso. Pero ¿saben una cosa?
el Señor tomó a un nochero, a una persona que lo único que sabía hacer era vigilar algo en la noche. Y toma a esa persona y le dice en un sueño, y esto es historia, le dice en un sueño, ve a donde tu pastor y dile que junta un grupo de hermanos y se reúnan todos a las 5 de la tarde a orar, porque yo quiero hacer algo con la iglesia. Y este hermano humilde fue a donde su pastor y le contó. Y su pastor, que era súper estudiado, le creyó al hermano, lo tomó en cuenta. Y a través de que uno obedeció y el otro creyó, estamos usted y yo reunidos en este lugar. Estamos usted y yo reunidos en este lugar como iglesia. La gloria es para Dios. Todos dependemos de todos. Por lo tanto, no pensemos con locura, sino que pensemos conforme a la medida de la fe que Cristo ha puesto. Amén. Dios nos bendiga a cada uno. El Señor quiere hacer grandes cosas con la iglesia en estos momentos, en estos tiempos, pero necesita que crezcamos y nos unamos. Ya no pensemos que no nos toman en cuenta. Ya no pensemos que no somos considerados. Eso es orgullo. Porque muchas veces ese orgullo está escondido. Pensemos conforme a la medida que Cristo nos dio. Y el Señor va a hacer grandes proezas en medio nuestro. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Y para Dios, y solamente a Él, toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Dios les bendiga.